En North Patrimonia ayudamos a las personas a conseguir sus objetivos financieros para alcanzar sus objetivos vitales. Observamos el presente para mirar al futuro y planificamos objetivos para alcanzar metas. Cuidamos de tu familia y tu entorno. Y todo ello acompañado por un equipo de personas que te ayudarán a tomar la dirección correcta y a recorrer un camino que, aunque largo, debe ser fácil. North Patrimonia, Global Care Advice. Muy bien, pues buenas tardes. Buenas tardes. Daremos inicio a este webinar sobre estrategia y previsiones de mercados 2025. De hecho, les damos la bienvenida y les agradecemos su asistencia a este acto, a este webinar organizado por North Patrimonia y en el que vamos a hablar sobre las principales características y escenarios que pensamos que afectarán el comportamiento y, por tanto, nuestras previsiones de cómo se comportarán los mercados en el año 2025. Si tuviéramos que hacer una introducción, digamos, inicial, pues yo diría que nos encontramos en un momento interesante para distintos tipos de activos financieros, en el cual pues estamos en una etapa en la cual hay crecimiento en la economía americana, hay niveles de actividad, digamos, correctos en muchas economías, en la mayoría de economías asiáticas. Quizás el sitio más complicado pueda ser Europa y eso ahora, digamos, hablaremos más sobre ello. Hay el efecto, digamos, de que en general ha seguido el proceso de moderación de inflación que desde los máximos del año 2022 y también hemos visto cómo Banco Central Europeo, Reserva Federal, pues también han ido rebajando las tasas de interés. Y las consecuencias para esto, sin ahora entrar en más detalle y será el motivo de nuestro webinar, pues da unos mercados muy interesantes, digamos, tanto para renta variable como para renta fija y pensamos que puede haber oportunidades. Al mismo tiempo, en este entorno, pues como todos y cada uno de los años de que uno tiene que hacer este tipo de previsiones para el año que se inicia, pues siempre hay cisnes negros, digamos, riesgos, siempre hay riesgos o incertidumbres que están ahí y que también desarrollaremos en el día de hoy. Y con esto, pues yo diría que pasamos, doy la palabra a nuestro director de inversiones, Jordi Martret, que nos explicará el trabajo que ha hecho y todos los escenarios y previsiones. Y por último, antes de empezar, comentarles de que en la parte superior de la pantalla que ustedes están viendo en este momento, hay un icono que es el de preguntas y, por tanto, cualquier cuestión que pueda surgir, pues por favor, si la pueden escribir en este apartado de preguntas y al final de la exposición responderemos las distintas cuestiones que hayan aparecido. Y sin más dilación, cedo la palabra a Jordi Martret y entramos de lleno en este documento sobre estrategia y previsiones de mercados 2025 y espero que sea de su interés. De acuerdo, pues muchas gracias, Ramón, por la introducción. Bueno, estoy compartiendo ya la presentación.
Lamentablemente parece que no tenemos algún problema con la activación de cámaras, por eso no nos pueden ver los que estamos hablando, pero bueno, al final lo importante es la presentación. Bueno, a ver, estrategias y mercados 2025 que va a venir, como muy bien vemos la portada, pues muy ligado pues al segundo nombramiento del señor Trump como presidente, segundo y el último, ¿vale? Por eso del nombre el capítulo final, ¿vale? Entonces, bueno, como siempre, ya saben que tengo por costumbre poner una frase adecuada a los tiempos en los que corre. Y bueno, primero de todo, como siempre, ver un poco qué ha pasado en el año 2025. El año 2025, si recuerdan, el año pasado hablábamos de un ciclo de los presidentes, que el año 2024, ciclo de los presidentes, el último año de un mandato presidencial solía ser muy buen año de bolsa, precisamente porque las ganas de los presidentes para ser reelegidos. La verdad es que a nivel económico no ha sido mal año, pero quizás la inflación, sobre todo, y otros temas es lo que han hecho que el señor Biden pues no haya sido reelegido. Ha vuelto a ser otro año de las siete magníficas, que siempre hablamos. Hemos tenido una concentración de rentabilidades muy elevadas. O estabas en las siete magníficas o tus rentabilidades han sido más pobres, igual que que el año anterior. De todas formas, la concentración es un fenómeno no solo del SP 500 en Estados Unidos. De hecho, en Europa también hemos tenido una concentración de las mejores posiciones muy importantes. El DAX, por ejemplo, que ha sacado una muy buena rentabilidad del 18%, pero si tú no tenías en cartera Siemens Energy o no tenías SAP o no tenías Rheinmetall, pues tu rentabilidad hubiera sido mucho mejor. El propio IBEX 35, que ha tenido una gran rentabilidad este año, pero si durante este año en el IBEX 35 no estabas invertido en la antigua Iberia, en IAG, en Inditex o en el sector bancario, pues tampoco hubiéramos tenido una gran rentabilidad en España. Con lo cual, la concentración no es ni buena ni mala, suele ser habitual. Siempre unos pocos activos suelen tener una explicación importante de la mayor parte de rentabilidad. Oro y Bitcoin, evidentemente, activos estrellas. Luego tendremos un rato para hablar más de ellos. Y bueno, evidentemente, pues ha sido el primer año ya de la inteligencia artificial, ¿vale? Nos podremos ya explayar después un poquito más, o bien en la presentación o en las preguntas. Los ganadores, pues bueno, ya hemos comentado muy rápidamente, el señor Trump, con todas las implicaciones, que luego nos pararemos un momento a ver las implicaciones. Evidentemente, Nvidia. Recuerden que llevo 2 o 3 años que en todas las presentaciones hemos hablado de Nvidia y seguimos hablando de Nvidia. Bitcoin, activo refugio, liquidez, etcétera, etcétera. También nos pararemos en el Bitcoin, el oro, también comentaremos un poquito y Tesla. Tesla, pues bueno, más allá de coches eléctricos, una nueva tecnología, baterías, se comenta que los robotaxis van a ser el gran futuro de Tesla, etcétera, etcétera. Y algo que ver, evidentemente, pues que el señor Elon Musk sea de las primeras figuras con la nueva administración republicana. Bueno, los siete magníficos, pues sí, la línea azul son los siete magníficos y el resto de línea, pues tenemos el resto de índices bursátiles. En línea roja el SP 500, el índice mundial y Europa. Fíjese que con los siete magníficos, pues no tiene nada que ver la rentabilidad. Hubiéramos tenido unos 5 años bastante pobres, a no ser que hayas estado invertido en los siete magníficos. Burbuja. Y aquí recuerdo que estoy diciendo exactamente lo mismo que dije el año pasado, que si estamos en una burbuja, etcétera, etcétera. Siempre comentamos lo mismo. Una burbuja es cuando algo sube sin nada detrás. Línea azul, y aquí ya hablamos de contabilidad. No estamos hablando ya de precios. Estos son beneficios por acción. Los beneficios por acción de los siete magníficos en línea azul, comparado con los beneficios por acción del resto de índices bursátiles. Esta es la razón por la cual la rentabilidad de los siete magníficos ha estado muy por encima del resto. Más allá de burbuja, más allá de poder decir si las valoraciones son atractivas, si las valoraciones no son atractivas, pero la realidad es que los siete magníficos han ganado muchísimo más y ahora no hablamos de previsiones ni de expectativas. Repito, hablamos de pérdidas y ganancias contables.
Y ya nos pasamos directamente al año 2025. Entorno macroeconómico. Aterrizamos jerga económica, es decir, nos vamos a una recesión. Nosotros no creemos. Nosotros creemos pues, que vamos a seguir volando. Luego también vamos a profundizar un poquito más en las expectativas. Muy rápidamente, esto es un poco aburrido, ¿vale? Pero previsiones del Fondo Monetario Internacional para el próximo año, economía mundial 3,2, 3,3, 3,3 en los próximos años y, como siempre, economías emergentes muy por encima de expectativas de crecimiento de economías avanzadas, ¿vale? Aquí no me estableceré mucho rato. Aquí lo único interesante, ya saben que en economía una figura sola de por sí no dice nada, pero una tendencia sí que dice. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos las previsiones económicas del mes de octubre del Fondo Monetario Internacional y tenemos recién salidas prácticamente esta semana las previsiones de crecimiento económico revisadas del Fondo Monetario Internacional el mes de enero. Más allá de los números, ¿qué revisiones ha habido desde el mes de octubre? La revisión que ha habido es que hay un incremento de expectativas de crecimiento para Estados Unidos, por tanto, hablamos en una tendencia positiva, hay un decrecimiento, hay una expectativa negativa en el crecimiento de la zona euro y, como sorpresa, el FMI ha revisado al alza expectativas de crecimiento de China. Por tanto, esto tendrá que ver por las inmensas políticas que el gobierno chino está anunciando para este año de relanzamiento de la economía que pueden llegar al 10% del PIB. ¿Por qué creemos que no va a haber recesión económica, principalmente en Estados Unidos? Pues muy sencillo, es que el cuadro económico de Estados Unidos no es el de una recesión. Tenemos un dato de inflación del 2,7%, bueno, más o menos controlado, lejos del 2%, pero tenemos un crecimiento del PIB del 3,1%, tenemos un nivel de desempleo del 4,2%. Obviamente, esto no son números de recesión en Estados Unidos. ¿Todo es magnífico? No, en absoluto. Hay un gran talón de Aquiles que va a ser el gran talón de Aquiles del señor Trump durante todo su mandato, que es controlar el endeudamiento, sobre todo del gobierno federal. La deuda va creciendo y los intereses de la deuda van creciendo. Por tanto, hay un endeudamiento disparado. Parte positiva, pues que bueno, que a raíz de la gran crisis del 2008, la verdad es que las familias norteamericanas y las empresas norteamericanas sí que hicieron sus deberes. Y esta es la parte positiva, que el endeudamiento de las familias en Estados Unidos se ha reducido de una manera muy importante, con excepción del 2020, que ha habido un socavón que luego se ha recuperado, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí ya para finalizar, muy rápidamente, nos centramos en este cuadro. Este cuadro es el cuadro de PMIs. PMIs es una encuesta que se hace a los directores de compra, es el Purchasing Manager Index. Se le hace una encuesta a los directores de compra de las principales compañías y se les pregunta, oiga ¿usted va a incrementar el número de compras en su empresa? Entonces se hace esa encuesta. Un número por encima de 50 significa expansión económica y un número por debajo de 50 significa contracción económica. Vemos como en la zona euro estamos en números rojos por debajo de 50, por tanto, la zona euro estamos ahí, en una situación, digamos, complicada. Sorpresa con España, 56. Aquí hay trampa, dos trampas. Primero, crecimiento de la deuda en España y segundo, inmigración. Eso hace que, digamos, esté un poco dopado, por decirlo de alguna manera, pero la verdad es que, y ojalá se mantenga. Y el resto del mundo hay más o menos flojito y sin embargo tenemos como línea verde India, pues verdaderamente también a nivel pues muy potente, ¿vale? ¿Hemos ganado la batalla a la inflación? Pues bueno, en Europa parece ser que sí, en Estados Unidos pues tendremos que ver y sobre todo teniendo que ver lo que piensa hacer el señor Trump, que hay cosas que pueden ser inflacionarias. Voy a parar un momento, unos pocos minutos, en explicar qué quiere hacer el señor Trump y por qué lo quiere hacer. No es que este señor se haya vuelto loco ni nada. Las cosas tienen su razonamiento. Estados Unidos tiene un desequilibrio comercial importante, es decir, importa más que exporta. En líneas generales, un 4% del PIB de saldo negativo.
Esto comparado, por ejemplo, con un país como Alemania, pues Alemania está por encima del 40%, en este caso positivo, ¿vale? Alemania es netamente exportador y China, pues evidentemente también netamente exportador. Aquí vemos, fíjese que el señor Trump siempre habla de China, de México y de Canadá. ¿Por qué? Pues que son los países, para que nos entendamos en esta tabla, si Estados Unidos exporta a China 153.000 millones de dólares, pues importa pues, casi 3 veces más. Por tanto, su saldo es muy negativo. ¿Esto qué implica? Pues que es en estos países donde el señor Trump quiere dar un toque, un toque de atención. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. El señor Trump, al final, mantener el equilibrio en Estados Unidos, en cualquier economía, si tú tocas una tecla, desequilibras la otra tecla. De todas formas, tenemos un antecedente positivo. Es que el señor Trump ya ha sido presidente y esto ya lo intentó. Y lo intentó y tuvo éxito en incrementar aranceles a pesar de, fíjense aquí, cómo incrementa aranceles en su primer mandato y mantuvo el IPC más o menos estable. Lo que deshizo precisamente esta estabilidad de la inflación en Estados Unidos no fue el señor Trump, fue la crisis del COVID y todos los problemas que tuvimos de suministro, acuérdense, las redes de suministro, etcétera, etcétera. Eso fue lo que creó inflación. Pero realmente las medidas del señor Trump, al menos en su primer mandato, consiguieron momentáneamente mantener la inflación estable. No sé qué hubiera pasado si no hubiera habido el COVID y hubiéramos tenido un ciclo económico, un ciclo presidencial normal. De todas formas, el señor Trump tiene un arma a su favor, que es que su economía exportadora apenas es el 10% del PIB, que no está mal, pero comparado con otros países. Y tiene una economía mucho más diversificada y tiene una economía doméstica pues mucho más potente. ¿Esto qué significa? Que a priori, el señor Trump no es tonto, ni su equipo tampoco es tonto, a priori él sabrá muy bien dónde poner los aranceles y ser sustitutivos con sus propias producciones domésticas. Pero bueno, esta es una de las claves del éxito del señor Trump a nivel económico. Un arancel de por sí es inflacionario. Si es inflacionario, afecta a los tipos de interés. Si afecta a los tipos de interés, suben los tipos de interés, también hace que el dólar se fortalezca. Si el dólar se fortalece, llega un momento que mata el crecimiento. Si además el señor Trump, aquí en línea, en fondo marrón, son las dos grandes teclas que quiere tocar el señor Trump, ¿vale? Aranceles. ¿Qué pasa si el señor Trump también toca el tema inmigración? Bueno, el mercado laboral en Estados Unidos, recuérdense, siempre hablamos del mercado laboral y cada mes hablamos, esta es la semana del desempleo. El mercado laboral es clave para ver el nivel de inflación en Estados Unidos. Si tú de golpe de la noche a la mañana cortas el flujo de inmigración, de fuerza laboral, haces que el mercado laboral en Estados Unidos se estreche. Y si hay menor oferta laboral, significa que los sueldos con los costes salariales se disparan. Y si los costes laborales se disparan, la inflación se dispara, los tipos de interés se disparan y afecta directamente al crecimiento. Por tanto, no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que el señor Trump consideramos que, bueno, todo esto evidentemente lo sabe muy bien y todo el tema, sobre todo de aranceles, el señor Trump en principio lo va a usar sobre todo pues para renegociar acuerdos. Tiene un desequilibrio comercial muy importante con Canadá, México y sobre todo pues con China, ¿vale? Por eso tiene el foco puesto en China. Del 4% de déficit comercial sobre el PIB que tiene Estados Unidos, prácticamente el 40-50% corresponde a China. Y aquí es donde se va a enfocar. También él habla de superávit y déficit, ¿vale? Que más aranceles pueden dar mayor superávit. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Aquí también tiene mucho que ver el nombramiento del señor Elon Musk para echar mano a los costes. También del señor Scott Bessent, que es un economista, un antiguo gestor de hedge funds de Wall Street, pues para controlar el déficit.
porque evidentemente todo esto es un delicado equilibrio y aquí también tiene que actuar pues, para evitar que todo esto se le dispare. Si el déficit aumenta demasiado, esto al final también afecta a los tipos de interés. Ya ven que el tema no es tan sencillo. No puedes decir, voy a poner un arancel del 50% a todo el mundo. No lo puedes hacer porque entonces, si tú rompes este equilibrio, hace que tu país, pues el equilibrio se pueda romper y puedes meter a tu país en recesión. La primera premisa básica para nosotros del señor Trump es que lo que quiere es que su país evidentemente no caiga en recesión y lo que quiere es que su país vaya bien, ¿vale? Por tanto, pues veremos, ¿vale? Bueno, escenario económico. Primero, no aterrizamos. Evidentemente, dependeremos un poco, señor Trump, si toma medidas o no. De momento, la primera semana hemos visto que está siendo bastante prudente, pero obviamente son cosas que necesitan su tiempo. Estados Unidos no entra en recesión. Europa ya veremos. Europa en principio creemos que no, pero la situación es más delicada y todo lo que estamos viendo, el sector industrial, sobre todo la Europa industrial, Alemania, etcétera, pues hombre, es bastante preocupante. Crecimiento en Estados Unidos lo vemos en principio bien. Europa, cuidado. La parte buena para Europa es que evidentemente la inflación la vemos controlada. En Estados Unidos vemos la inflación todavía no descontrolada, pero va a costar llegar al 2%. Y aquí llega una primera gran consecuencia que ya venimos hablando desde hace tiempo, que es que el ciclo económico tanto en Europa como en Estados Unidos diverge y esto hace que no vaya a haber convergencia de políticas monetarias tanto de la Fed como del Banco Central Europeo. Ya saben que venimos diciendo desde hace meses que creemos o creíamos que la Fed bajaría menos los tipos de interés que lo que creía el mercado y que creíamos que el Banco Central Europeo bajaría más que lo que creía el mercado. Y de momento parece que las cosas están yendo por aquí, ¿vale? Bolsas, pues bueno, positivas, menos concentrados en las 7 y en las 7 magníficas. Escenarios alternativos. Me voy solo en los 2 escenarios, luego hay otros 3, pero los dejaremos para el final si alguien tiene interés en ponerlo un poco más con detalle. El escenario alternativo, pues los 20 rugientes. 20 rugientes es que todo el tema de la innovación tecnológica siga fuerte, que se monetice y que eso relance la economía y que el incremento de productividad nos ayude a tener la inflación controlada. Ese evidentemente sería el escenario más potente y más bueno. Y el siguiente escenario alternativo, estos 2 últimos de probabilidad media, el primero de no aterrizaje, el principal, que creemos que es por donde van a ir las cosas, soft landing. Fíjense que en principio este escenario, ¿qué significaría? Que Estados Unidos y Europa entran en recesión técnica, ¿vale? Pues recesión técnica al final no deja de ser un par de trimestres consecutivos con un PIB negativo o incluso con un PIB del 0,0 o 0,1. Pero veríamos aquí un poco de crecimiento. La parte positiva es que este escenario nos ayudaría a matar definitivamente la inflación a niveles del 2%. En un primer momento sería un escenario con efectos negativos sobre la bolsa, pero por otro lado tampoco vemos del todo negativo este escenario porque lo que ayudaría es a que la economía tomara impulso e incluso pudiéramos volver a coger otro ciclo económico en unos pocos trimestres, pues aún más fuerte. Por tanto, sería un escenario, digamos, de pasar una parte del año más complicada, pero que luego realmente sería una especie de stop and go, de parar ahora para seguir. Por tanto, en este sentido, no nos preocuparía demasiado, ¿vale? Los escenarios alternativos, pues bueno, de sobrecalentamiento porque la inflación se descontrola, un evento económico como por ejemplo la quiebra de un banco o de una gran entidad inmobiliaria, o otro escenario que sería un escenario de estagflación, es decir, que se nos disparara la inflación, pero la diferencia entre el hard landing y el de estagflación es que el de estagflación, la inflación puede venir provocada pues por un tema geopolítico, es decir, una guerra en Oriente Medio que nos ponga el petróleo a $200, ¿vale? Esto es un poco ese escenario. Si alguien tiene interés, como también vamos un poco justos de tiempo, ya nos podemos explayar en otro momento o en
preguntas, ¿vale? A ver, estrategia de asignación de activos. Tenemos que seguir invertidos. Luego veremos por qué, pero está habiendo una recuperación de beneficios empresariales. Lo que sí podemos ver es una rotación sectorial. Que los siete magníficos a lo mejor no tengan tanta importancia y que otros sectores que han estado más rezagados, pues, pues cojan un poco de aire, ¿vale? A nivel de commodities, petróleo lo vemos flojo, a no ser que China realmente vuelva a tirar para arriba, es complicado. En tema petrolífero, señor Trump tiene interés de perforar. ¿Por qué? Porque de esta manera quiere depender menos de exportaciones, perdón, de importaciones y él a su vez exportar al resto. De esa manera también, pues, pues solventaría pues este problema de déficit comercial. Al mismo tiempo que el señor Trump pudiera inundar de petróleo eh, el mercado, pues evidentemente esto haría también que el precio del petróleo pues aún se hundiera un poquito más, ¿vale? Oro y criptoactivos dedicaremos un pequeño monográfico al final de todo. Estrategia de renta fija. Esta es la misma gráfica la vimos el año pasado, es la correlación entre el tipo de interés a 2 años con los fondos federales. La línea roja, los tipos de interés a 2 años, lo que nos están diciendo va en línea con lo que creemos, que el mercado no se cree que hayan muchas bajadas de tipos adicionales. Sin embargo, en Europa vemos un gap más importante. Aquí sí que vemos bajadas de tipos adicionales y podríamos ver perfectamente, y si la situación industrial se complica, pues podríamos ver tipos oficiales entre el 2 y el 2,5%. Hemos tenido un año con mucha volatilidad, línea roja, tipos a 10 años de renta fija americana, línea verde, tipos a 10 años de Alemania y línea azul, tipos a 10 años japoneses que han ido subiendo. Ha sido un año muy volátil, 10 años americano entre un 3,7 y un 4,6, eso es mucha volatilidad. En Alemania hemos estado entre un 2,5 y un 2%, y ahora hemos rebotado otra vez al 2,5. Y Japón, que estamos en un ciclo de subidas de tipos de interés, pues evidentemente pues para arriba, ¿vale? Por tanto, muy resumidamente, estos son los spreads de crédito. Vemos que spreads de crédito en deuda corporativa de high yield todavía hay una rentabilidad apropiada o jugosa. Entonces, realmente, si el año pasado hablábamos de inflación, este año no hablamos de inflación. Creemos que, perdón, de inflación, de duración. Las duraciones largas de las cuales hablamos el año pasado, creemos que este año pueden dar una volatilidad a la cartera de renta fija no deseada, cuando en duraciones medias tenemos rentabilidades que son atractivas. Realmente, la curva a largo plazo no paga un extra de rentabilidad que valga la pena asumir este riesgo. Por tanto, nos vamos a situar otra vez en duraciones medias y duraciones cortas, como habíamos estado durante muchos años. La deuda emergente que este año nos ha penalizado por culpa de la fortaleza sorpresa que ha habido en el dólar. Recuerden que los mercados emergentes, como suelen tener deuda en dólares, son muy sensibles a la fortaleza del dólar. Un dólar fuerte va en su contra. Creemos que podríamos estar cerca de un pico en el dólar y esto podría ser que a lo largo del año pudiéramos ver una rentabilidad muy buena en deuda emergente. ¿Cómo vemos el dólar? El dólar, precisamente, dada esta disparidad de ciclos económicos y de ciclo y de posicionamiento de bancos centrales, lo que creemos es que el diferencial de tipos de interés entre Estados Unidos y Europa aún se va a incrementar un poco más. Esto hace que los activos en dólares aún vayan a ser más atractivos. Por tanto, aunque el dólar ya ha corrido mucho camino, sí que vemos todavía un dólar fuerte que se podría ir a romper la paridad o hasta que el señor Trump quiera o le interese la fortaleza del dólar, porque llegará un momento en que evidentemente a los Estados Unidos un dólar tan fuerte pues no tiene que interesarle. ¿Vale? Por tanto, bueno, aquí un poco el posicionamiento. Cash euros aquí solo hago un pequeño detalle, que precisamente el año pasado hicimos exactamente el mismo. Cuidado con tener excesivo cash en fondos monetarios y en depósitos y en letras. Podemos ver más bajadas de tipos
y lo que creemos es que puede haber un riesgo de reinversión. Riesgo de reinversión, ¿qué quiere decir? Que si yo hoy hago un depósito en el banco al 2,5% o compro una letra al 2,5% o al 3%, si el Banco Central Europeo sigue bajando tipos, el día que me devuelvan ese dinero en 6 meses o un año, es posible que el nivel de reinversión que lo pueda hacer sea mucho más bajo. Por eso es apropiado tener un poco de duraciones un poquito más largas, ¿vale? Y en líneas generales, pues nos vamos a situar en buenas rentabilidades, sobre todo corporativas. Renta fija del Tesoro norteamericana es muy atractiva, sobre todo para el cliente que su divisa de referencia sea el dólar. Si mi divisa de referencia fuera el dólar, pues realmente poder comprar un 2 años americano a niveles actuales, pues es muy atractivo. Otra cosa es que corras con el tipo de cambio, ¿vale? Y ya sin más nos vamos a ir donde quiero tener tiempo a lo mejor dedicarme un poco más. Renta variable. Vuelvo. Otra vez hablamos de burbujas, que si estamos en una burbuja parecida a la del año 2000. Miren, aquí ponemos dos gráficas en las cuales comparamos la situación del año 2000 con la situación actual. La línea azul, precio, Nasdaq. Línea naranja, beneficios empresariales. Fíjense que en el año 2000, que empezó el rally empezó en el año 98 hasta el año 2000, fíjense que esto fue un rally de expectativas, pero realmente no había subidas de beneficios, o como mínimo, no en la misma proporción. Esto es lo que vemos una burbuja. Esta es la diferencia entre una burbuja y algo que no es una burbuja. Hemos tenido unas subidas muy importantes, pero es que los beneficios empresariales han acompañado la subida. Y esto es clave para entender el por qué año tras año llevamos 2 años insistiendo en que no estamos en una burbuja, porque los beneficios empresariales están acompañando. Llevamos 1 año y medio de subidas. Bueno, es que las subidas de por sí, que llevemos 1 año y medio de subidas, no tienen ningún tipo de valor predictivo para decir qué es lo que hace la bolsa. Aquí, por ejemplo, en este gráfico de Yardeni, del economista, comparamos en línea roja, es la rentabilidad actual desde el inicio, desde octubre del 2022. Y las diferentes líneas son diferentes mercados alcistas que han habido a nivel histórico. ¿Vale? Por ejemplo, el más largo, que duró desde el 87 hasta el año 2000, que duró 528, un 582%, que fue un rally de 10 años. Con esto no quiero decir que podamos tener un rally de 10 años, ni tampoco quiero decir que el rally se pueda acabar en unos pocos meses. Lo único que quiero decir con esto es que el hecho de que llevemos 1 año y medio de rally por sí solo no significa absolutamente nada. El rally lo determinará si la economía sigue funcionando y si los beneficios empresariales siguen funcionando. Si esto pasa durante 10 años, como fue en este ciclo, pues bueno, pues la bolsa acompañará, ¿vale? Yo creo que es bastante interesante este gráfico. Dos grandes razones por las cuales creemos que la bolsa puede seguir acompañando. Aunque parezca difícil de ver, porque la rentabilidad de las 7 magníficas en cierta manera ha tapado el resto del mercado, hemos vivido 2 años, todo el año 2022, desde mediados del 2022, diría, hasta prácticamente el segundo trimestre del 2024, hemos vivido una recesión de beneficios empresariales, a lo cual se puede explicar, bueno, pero ¿cómo es posible con la rentabilidad tan brutal pues, que hemos tenido en mercados? Y bueno, la rentabilidad tan brutal que hemos tenido en mercados principalmente ha venido dada por los 7 magníficos. Pero es que los 7 magníficos se han escapado a esta recesión de beneficios. Llámese por la inteligencia artificial, por lo que quieran. Pero los 7 magníficos, la línea verde, este gráfico que esto es, cada columna significa crecimiento de beneficios empresariales.
¿vale? De beneficios por acción. La línea verde son los 7 magníficos. La línea azul es el SP500 y la línea roja es el SP500 sacando las 7 magníficas, lo que le llamamos el SP493. Pues fíjense que no ha tenido nada que ver una columna con otra. El año 2023 vimos un año espectacular de los 7 magníficos en cuanto a beneficios empresariales. El SP500 también lo hizo bien, pero lo hizo bien por los 7 magníficos, porque también están incluidos en la línea azul. Pero fíjense que la línea roja, durante todo el 2023 y la mitad de este año, prácticamente ha sido un encefalograma plano. Excepto el primer trimestre del 2024, parece que levantó un poco la cabeza. 2024 todavía flojos y hemos visto ya en esta segunda mitad del año cómo los beneficios empresariales ya se han coordinado. No solo han crecido los 7 magníficos, también el resto de las acciones. Y esto es lo que nos hace creer, y de hecho lo hemos visto ya a finales de este año. A finales de este año hay algunas de las 7 magníficas que se han quedado un poco rezagadas y otras de otros sectores pues han funcionado bien. Y esto es lo que creemos que debería seguir pasando ya para el año 2025, teniendo en cuenta las previsiones oficiales de todo el consenso de analistas que hay, que realmente pues el crecimiento de beneficios empresariales pues siga siendo más coordinado entre todos. Pero cuidado, los 7 magníficos seguirán liderando, ¿vale? Todo este crecimiento de beneficios empresariales. Pero esto es importante entender que hemos vivido una recesión de beneficios que ha estado completamente tapada por, no voy a decir por culpa, pero sí que los 7 magníficos han tapado a nivel de beneficios empresariales. Otro tema es el ciclo de CAPEX, que esto el año pasado ya lo hablamos y sigue más vigente que nunca. Recuerden el año pasado que decíamos, desde el año 2020, a raíz de la crisis del COVID, hubieron muchas empresas que dejaron de renovar sus equipos por miedo y aplazaron la renovación de sus equipos. Esto es una inversión en bienes de capital, inversión que hacen las empresas que se aplazó en el tiempo. Luego vino la guerra de Ucrania y muchas empresas han seguido aplazando. Pero es que además nos juntamos que la guerra de Ucrania lo que ha creado es necesidad de transición energética, que esto ya lo hablamos el año pasado. Independientemente que ganar el señor Trump o ganar el señor Biden, la necesidad de incrementar infraestructuras energéticas está ahí. Con el señor Biden hubiera dado más preferencia a las clean y el señor Trump, pues en vez de las clean, pues perforará. Pero realmente la inversión en infraestructuras es necesaria. Esta pantalla viene del Día del Inversor de Apollo Management. Apollo Management, junto con KKR, Brookfield y Carlyle, es uno de los principales fondos de capital riesgo del mundo. Entonces ellos lo que dijeron a sus inversores es, nosotros esperamos que en los próximos 10 años, solo de CAPEX, haya una necesidad de invertir 100 trillones de dólares. Para contextualizar este número de 100 millones, el PIB en Estados Unidos es de 27 y el PIB, por ejemplo, en España es de 1,5, 1,6. Esto significará que 100 trillones sería el PIB americano de más de 3 años y si miramos el PIB español, pues estaríamos hablando del PIB español pues de unos cuantos años, para que entiendan un poco la magnitud de inversión que tiene que haber en los próximos años. Estos son los grandes vientos de cola que tiene que haber para la inversión. Volvemos a hablar de Europa. Cada año hablamos de Europa y cada año mostramos que la dislocación de valoraciones en Europa es muy elevada. Cada año, seguro que ustedes han asistido a otras presentaciones estratégicas donde muchos analistas cada año dicen lo mismo, este es el año de Europa por las valoraciones. Pero nosotros reflexionamos, ¿es suficiente esta dislocación histórica de valoraciones? Y les voy a contestar con la siguiente diapositiva, que para mí la respuesta es clarísima. Nosotros seguimos prefiriendo Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque es un tema estrictamente estructural. Y esta gráfica
que es de JP Morgan, que he publicado en theboombust.com, realmente, posiblemente, cuando la vi dije, hombre, esto realmente es lo que quiero transmitir. Fíjense, esta gráfica ¿qué es? Cogemos del siglo XXI todas las empresas que han salido a bolsa. Cuidado, que hayan salido a bolsa, no estamos hablando de startup, ¿vale? Porsche lleva un montón de años, pero salió a bolsa pues no hace tanto, ¿vale? Pues fijémonos que, por ejemplo, la línea roja es Europa y la línea azul es Estados Unidos. Pues durante estos primeros 25 años del siglo XXI, vemos que apenas esto es el número de compañías y esto de aquí es capitalización bursátil. Pues vemos que apenas unas 60 y pico compañías, más o menos, han alcanzado unos niveles, bueno, aquí evidentemente no hablan de micro compañías, hablan un poco de compañías más o menos grandes, pero fíjense que si vemos la comparativa con Estados Unidos es que es brutal. Estamos teniendo un montón de compañías, pero lo más importante ya no es el número de compañías, es el valor en bolsa que han cogido estas compañías, que es que multiplica a Europa, pues que he perdido la cuenta, habría que dividir 14 entre 12, ¿vale? Multiplica casi por 7 veces, 7, 8 veces la capitalización bursátil. Y claro, alguien puede decir, bueno, esto lo único lo que me indica es que la bolsa de Estados Unidos está en burbuja. Y yo lo que le respondería es, no, oye, no, esto no significa que la bolsa de Estados Unidos está en burbuja. Esto significa que estas empresas han ganado muchísimo más dinero que esta, por la razón que sea. ¿Es casualidad que estén en Estados Unidos? Pues yo francamente no creo que sea casualidad. En Estados Unidos tenemos el 80% de la innovación tecnológica que hay en el mundo. El 35%, ahora les hablo de memoria, del SP500 son empresas tecnológicas. Si ustedes cogen el Eurostoxx 50, en Europa tenemos a SAP, tenemos a SML, tenemos a SM Internacional, tenemos a STM Microelectronics, pero de grandes compañías, paren ya de contar, no hay más tecnológicas. Sí que hay muchísimas pequeñas compañías que lo hacen muy bien, pero de grandes compañías no hay más. Sin embargo, si usted coge grandes compañías tecnológicas en Estados Unidos, pues bueno, del tamaño de las pocas europeas que tenemos, pues es brutal la diferencia. Y no se engañen, no es un tema de múltiplos, esta es la diferencia por la cual nosotros estratégicamente, y ya desde hace muchos años, los que nos conocen desde hace años saben que en esta presentación cada año más o menos decimos lo mismo, pero esta es la razón estratégica por la cual tenemos una sobreponderación en Estados Unidos importante y que hasta la fecha yo creo que salvo algún año en líneas generales ha sido mucho más positiva. Esto no significa que en Europa no hayan grandes compañías, pero lo que significa es que el agregado en Estados Unidos evidentemente es mucho más grande que en Europa. También tenemos compañías europeas en cartera que son fabulosas, ASML, Airbus, etcétera, etcétera, pero el conjunto agregado del mercado, pues por desgracia para nosotros, pues no tiene nada que ver una cosa con otra. Y aquí si comparamos muy rápidamente, porque esto ya lo hemos visto, beneficios por acción de las 7 magníficas línea blanca, vemos la subida que ha tenido, sin embargo, pues vemos tanto el resto, todo lo que es fuera de la innovación, pues que ha estado mucho más flojo. Por tanto, primera conclusión, no hablamos de área geográfica que Estados Unidos lo hace bien. Lo que lo hace bien es la innovación tecnológica, la innovación de cosas. Y que nadie me entienda mal, cuando hablamos de innovación tecnológica, no estamos hablando de cosas tecnológicas que nadie sabe que hacen. Las empresas tecnológicas en Estados Unidos son las empresas más saneadas que existen. No estamos hablando de índices de empresas que no ganan dinero. Estamos hablando de monstruos con una liquidez brutal, con unos balances hipersaneados y con unas capacidades de asignación de capital, con una rentabilidad sobre el capital por encima del 30-35%. Y esto, evidentemente, pues es muy difícil de competir, ¿vale? Por tanto, a nivel de renta variable, tenemos que seguir invertidos más que en Estados Unidos, en empresas de calidad, generadoras de cash, negocios sólidos, bajo nivel de deuda
incluso con posiciones oligopolísticas. El problema es que estas empresas principalmente están en Estados Unidos. Esa es la razón por la cual tenemos un principal de la inversión en Estados Unidos. ¿Vale? ¿Pero por qué están en Estados Unidos? Pues porque el sistema económico, la mentalidad, la formación, las universidades, etcétera, 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 facilitan que estas empresas estén ahí. ¿Vale? Por tanto, al final estamos en Estados Unidos. En Europa creemos que hay valoraciones atractivas, pero ahí hay un problema. Si no es China, si no es Francia a nivel político, es Alemania a nivel industrial, y si no tenemos la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Eso no significa que en Europa no hayan grandes compañías. Realmente, y esto lo comentamos muchas veces, aunque de momento este año estemos un poco más a la expectativa, pero realmente, por ejemplo, el mercado de pequeñas compañías en Europa es muy bueno. Hay grandísimas compañías. Francia es un vivero de pequeñas compañías extraordinario. Me atrevería a decir incluso que España tiene algunas pequeñas compañías que cotizan que son muy buenas. Pero es que no se mueven en precio, a no ser que sea un banco en España o sea Inditex. El resto de compañías es que no se mueven, solo se mueven a golpe de OPA. Hemos tenido el caso de Técnicas Reunidas, una de las mejores compañías mundiales española en infraestructuras de energía, y ha llevado su cotización completamente plana durante un montón de años. Y hasta que no ha habido una noticia de que vendían una unidad que el mercado sabía desde hace muchos años que le van a vender, pues la compañía ha estado en encefalograma plano durante un montón de años. Eso sí, cuando ha salido la noticia, pues se ha disparado. Pero esto es la pena un poco del mercado europeo y del mercado español en general, que es que se mueven a golpes de OPA. China. Bueno, la renta variable emergente puede ser positiva si el dólar afloja. China es un mercado muy barato, pero tiene una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa es que la similitud es alarmante con Japón de los años 80 e incluso a nivel más pequeño me atrevería a decir que con la España previa al año 2008, porque el empacho a nivel de real estate, de inmuebles que han asimilado, es muy fuerte. Tema positivo. En diciembre, el Politburo chino ha anunciado un programa de inversiones, un bazooka. En jerga financiera, cuando le llamamos bazooka, es enchufar ahí liquidez a mansalva en inversiones, al sistema financiero, etcétera. ¿Vale? Esto es lo que le llamamos un bazooka, que se estima que puede ser un 10% del PIB en el 2025. Veamos si realmente esto puede hacer que la bolsa china pues, pueda superar. Pasa que también aquí hay otro componente. Para que la bolsa china pueda repuntar, también es interesante que el inversor extranjero vuelva a tener confianza en China. Y con todo lo que ha pasado en estos últimos años, con el señor Xi Jinping, la guerra, etcétera, etcétera, evidentemente es un tema más complicado, ¿vale? Voy a finalizar haciendo un pequeño apartado a Bitcoin y oro, ¿vale? Porque Bitcoin hemos tenido una subida muy importante. Recuerden que otros años hablamos de Bitcoin y cada año hemos ido avanzando. Recuerdo que la primera vez que hablamos de Bitcoin les dije, bueno, tengan Bitcoin como quien tiene un cupón de la 11, ¿vale? Eso fue la primera vez hace unos cuantos años. Luego fuimos hablando, Bitcoin tiene necesidad de avanzar en su nivel de institucionalización. ¿Institucionalización qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el Bitcoin esté más integrado dentro del sistema financiero o del sistema económico en general. Bueno, pues realmente este año hemos avanzado mucho. La integración de los ETFs. De todas formas, este año también había un componente alcista muy importante en Bitcoin que comentamos el año pasado, que era un año de halving. Halving básicamente es que se reduce el número de recompensas de los mineros al hacer la minería de Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, Bitcoin se ha institucionalizado. La creación de ETFs ha permitido que mucha gente pues, vaya a invertir en Bitcoin. El último espaldarazo, el señor Trump diciendo que va a crear una reserva estratégica de Bitcoin. Por tanto, evidentemente, esto lo ha favorecido. Aquí simplemente un comentario. El señor Trump crea una reserva estratégica en Bitcoin. Evidentemente, no le debe de desagradar el Bitcoin, pero yo estoy convencido que la principal razón de que el señor Trump quiera crear una reserva estratégica de Bitcoin no es para dejar el dólar aparte, sino todo lo contrario, sino para
tener la capacidad de defender al dólar en un momento dado, y más con la actual geopolítica en la cual podemos ver los BRICS. Pues imagínense que los BRICS un día adoptan el Bitcoin como moneda, por decirlo de alguna manera, ¿no? O tienen mucho Bitcoin. Bueno, en definitiva, que al señor Trump le interesa tener una reserva estratégica por lo que pueda pasar, sobre todo a nivel de defensa del dólar y a nivel geopolítico. Y luego, la parte buena es que el Bitcoin pues, se ha institucionalizado, entonces tiene que ir avanzando. La parte mala, que no es que sea mala en sí, simplemente es constatar una realidad. El hecho de que el Bitcoin se establezca dentro del sistema financiero significa que también le van a afectar los mismos factores que al resto de los mortales activos financieros. ¿Y cuál es el principal factor para cualquier activo financiero del mundo? La liquidez. Si hay mucha liquidez en el mercado, los activos financieros suben. ¿Por qué? Porque esa liquidez hay que colocarla. Por tanto, si el Bitcoin está a disposición de los inversores, también colocarán en Bitcoin. ¿Esta gráfica qué es? Esta gráfica es línea negra, Bitcoin contra dólar. Y esta línea verde, que prácticamente se comporta igual que el Bitcoin, con alguna pequeña discrepancia en algún momento, ¿qué es? Pues fíjense, este es un ETF de las FANG famosas, o de los 7 magníficos, con algún cambio. Solo que es un ETF apalancado 2 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes cogen un préstamo e invierten en las 7 magníficas apalancados 2 veces, pues más o menos también tienen Bitcoin. Esto de por sí no es malo, no lo digo como una crítica, simplemente pues lo digo como una constatación. Y es normal, es un efecto de que la actual situación, el hecho de que se institucionalice hace que entren muchos más inversores, pero evidentemente si entran muchos más inversores, el factor que afecta al Bitcoin también va a ser la liquidez. ¿Aquí qué vemos? Aquí vemos también el Bitcoin aquí en línea verde. Línea amarilla tenemos el Nasdaq, fíjense. Evidentemente no es que vayan pegado, pero a grandes rasgos tiene una correlación. Hemos calculado una correlación del 0,607 en diferentes factores contra el Nasdaq y contra el SP500 y les afecta la liquidez. ¿Y qué es la liquidez? Pues fíjense, la liquidez es la línea negra. ¿Y la línea negra qué es? La línea negra es lo que los economistas llamamos la M2. ¿Y qué es la M2? Para que nos entendamos, el dinero en circulación. Fíjense cómo entra en dinero en circulación, todo ayuda, se contrae dinero en circulación, afecta, y cuando hay más dinero en circulación, pues afecta a los activos financieros. Esto tiene, bueno, les digo, no es ni una cosa buena ni una cosa mala, no es ninguna crítica para el Bitcoin, simplemente es constatar que el Bitcoin pues, se ha convertido en un activo financiero más y que posiblemente lo vayamos a tratar de la misma manera. Ahora, tiene un problema. El Bitcoin, por desgracia, a día de hoy, como activo financiero, no se pueden comprar ni en fondos de inversión, ni en carteras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero sí, el comportamiento que está teniendo es muy similar y poco a poco pues, se irá normalizando. Y a medida que más se normalice, mayor correlación con los mercados financieros tendrá el Bitcoin. Voy a acabar con el oro, ¿vale? Porque el oro presenta una gran paradoja. Enlazando con el Bitcoin, decimos que, bueno, decimos no, se dice, los más puristas, de que el Bitcoin es el oro digital. Bajo mi humilde opinión, nada más lejos de la realidad. Realmente, en momentos de crisis, y lo hemos visto durante estos años, el Bitcoin no se ha comportado como una moneda de refugio. El Bitcoin se ha comportado como un activo financiero más. Nasdaq sube fuerte, el Bitcoin sube fuerte. Nasdaq baja fuerte, el Bitcoin baja fuerte. Por tanto, no tiene nada que ver con oro digital. El oro sigue con su papel. El oro, por eso le llamamos la gran paradoja. El oro tiene una correlación histórica con los tipos de interés reales. Me explico. Un tipo de interés real es el tipo de interés ajustado por la inflación. Si yo tengo un tipo de interés del 6% y la inflación es del 5%, mi tipo de interés real es el 1%. ¿Vale? Es el tipo de interés ajustado a la inflación. Entonces, ¿qué pasa?
¿Por qué tiene esta correlación con los tipos de interés reales? Muy sencillo. Si ustedes miran el oro como un activo financiero, es un activo que no paga ningún dividendo ni paga ningún cupón. Ustedes compran oro, se cogen el lingote de oro y ya está, y eso no les paga nada. Entonces, cuando los tipos de interés reales bajan o incluso son de cero o incluso negativo, significa que el coste de oportunidad de tener oro, es decir, coste de oportunidad en economía, para aquellos que no estén familiarizados con este concepto económico, coste de oportunidad es lo que dejas de ganar por tener un activo o por no tener un activo. ¿Vale? Coste de oportunidad de tener oro significa lo que dejo de ganar por tener oro y no estar invertido en otro activo. ¿Vale? Entonces, cuando los tipos de interés reales son cero o negativo, significa que el coste de oportunidad de que yo tenga oro desaparece. Y eso simplemente, si ustedes hacen una simple fórmula financiera de valorar descuentos de flujos, hace que simplemente por una ecuación financiera el valor del oro suba. Y por contra, fíjense, esto es el tipo de interés real, va bajando, el oro sube. ¿Vale? El momento que el tipo de interés real sube, el oro baja. ¿Qué pasa si los intereses reales suben? Pues que mi coste de oportunidad de tener oro es muy elevado. ¿Por qué? Porque en vez de tener oro, ese dinero lo tuviera en un activo que me pague un tipo de interés, pues eso hace que la valoración de mi lingote de oro, la valoración del oro baje. Y este es el principal motor de la cotización del oro. Más allá de moneda de refugio, de que la gente tenga miedo a una guerra o de cosas así. ¿Vale? Pero ese es el principal motor de la evolución del precio del oro. Fíjense que entramos en el año 2020, COVID, y tipos de interés reales se hunden y más allá de efecto refugio, el oro se dispara. Y llegamos un poco a la gran paradoja que estamos viendo estos últimos 3 años, que precisamente coincide con la guerra de Ucrania, cómo los tipos de interés reales vuelven a subir y sin embargo el oro continúa subiendo. Evidentemente muchos de ustedes me dirán, bueno, porque la gente tiene miedo por un tema geopolítico y quiere acumular oro. Evidentemente eso también es una respuesta o una interpretación de este evento. Pero esto no es sostenible en el tiempo. Es decir, que el oro suba, esto tiene que corregir. Si el oro sube porque está anticipando una recesión económica o algo peor, cuando hay una recesión económica, los bancos centrales lo que hacen es hundir los tipos de interés reales. ¿Vale? Por tanto, esta sería una vía de ajuste. Y luego, si seguimos en un entorno económico como el que nosotros creemos que vamos a seguir, una situación más o menos parecida, pues una vez la gente deje de acumular oro, que si China está acumulando oro para crear una moneda ligada al patrón oro, cosas de estas que se hablan y que está constatado, evidentemente, que China acumula oro, que Rusia acumula oro, ¿vale? Pero llegará un momento que cuando estos señores dejen de acumular oro, si los tipos de interés reales no bajan, pues no habrá más gasolina para que el precio del oro siga subiendo. Esta es la razón por la cual nosotros creemos que en un entorno como el actual el precio del oro debería de estar bastante limitado. También lo pensábamos el año pasado y nos equivocamos. El razonamiento era exactamente lo mismo. Y aquí lo que ha pasado básicamente es que China, sobre todo China en Rusia, pues ha seguido comprando oro y ha tirado el precio del oro para arriba y también pues muchos inversores, lógicamente, pues bueno, a lo mejor para hacer una pequeña cobertura de parte de su cartera, pues que también han seguido acumulando oro, ¿vale? Pero que esto evidentemente en algún momento se tiene que ajustar. Y luego, pues nada, ya para finalizar,
niveles de índices previstos para el año que viene. Este es explico la primera y el resto funcionan exactamente igual. Aquí en línea azul es el cierre del SP500 el año pasado. Este es el PER, la relación precio-beneficios por acción. Esto es el nivel de beneficios empresariales. Entonces, nosotros en un escenario que creemos que puede haber un cierto crecimiento todavía de beneficios empresariales, que es lo que está previsto en el mercado, y con una pequeña contracción de PER, pues nosotros creemos que la valoración, digamos, para los próximos 2-3 años debería de estar en esta zona. Esto nos daría, pues, a un año una TIR de un 8,5, a 3 años una TIR media entre un 7 y un 8% en Estados Unidos. En Europa preveemos, aunque el mercado sea más flojo, los beneficios empresariales, el crecimiento va a ser mucho más reducido y prevemos también un crecimiento de beneficios empresariales, perdón, de bolsas a los próximos años, pues entre un 5 y un 6%, ¿vale? Un poco más por debajo de Estados Unidos. Y ya para finalizar este informe, que también se les hará llegar, este es un poco el resumen de los escenarios y, como siempre, pues un poco la tabla final que ponemos con diferentes objetivos en función de los diferentes escenarios. Nuestro escenario central, nuestro escenario alternativo de aterrizaje suave, nuestro escenario optimista y luego los 3 escenarios de riesgo, que si alguien quiere, pues podemos comentar un poquito más ahora en preguntas. Y yo por mi parte pues finalizo y abrimos un turno de preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias, Ramón. Sí, a eso pasaremos ahora a leer preguntas que han enviado algunos de los asistentes. Empezaremos por una dirigida a Ramón Alfonso, que sería: ¿cuáles consideráis que serían las claves para obtener un buen rendimiento en los próximos 3 años en una cartera conservadora donde el mayor peso está en renta fija? Bueno, si se trata de una cartera conservadora enfocada sobre todo a renta fija, pues siguiendo los comentarios que ha hecho muy acertadamente con las perspectivas que ha apuntado Jordi Martret, pues claramente los tipos de interés tenderán seguirán posiblemente un proceso bajista. Eso hará que depósitos, letras sean menos interesantes y muy probablemente eso sea un escenario un poco más complicado de inversión conservadora, que implica que hay que buscar mejores oportunidades invirtiendo en bonos y obligaciones o, digamos, inversiones a través de fondos de renta fija, en los que busquemos algunas especialidades. Es decir, en algunos casos, de momento quizás a corto plazo, sin aumentar duración, en otros momentos quizás aumentando un poco la duración. Quizás ahí tenemos mercados como podrían ser los de ABS y algunos mercados especializados que permiten mejorar rentabilidad de renta fija, y en algunos momentos seguramente tendremos oportunidades en algún mercado internacional y en algún mercado emergente. Es decir, en resumen, yo si yo tuviera que estar pensando en una estrategia de una cartera conservadora con horizonte a 2-3 años y con un peso muy grande en renta fija, pues claramente el resumen sería el puro depósito y la pura letra no va a ser no va a ser un buen refugio y no va a tender a seguir cediendo a la baja rentabilidad, va a seguir tendencia bajista de rentabilidad, y probablemente tendremos que buscar ese potencial de rentabilidad o defender la rentabilidad buscando bonos y obligaciones corporativos o de gobiernos y ir buscando oportunidades. Es un mercado que básicamente se convierte mucho más, digámosle, vamos a llamarle más profesional, en el sentido de que hay que estar mejor asesorado y no puramente comprar y mantener, sino que hay que ir adaptando
en qué mercados de renta fija podemos encontrar oportunidad. Por tanto, es un mercado que para carteras conservadoras se convierte en un mercado que probablemente precisa un mayor acompañamiento, un mayor nivel de asesoramiento. Perfecto, Ramón. Muchas gracias. Esta segunda pregunta iría dirigida a Jordi. Este sería, digo, con el aumento de la inteligencia artificial y las tecnologías llamadas disruptivas, ¿qué industrias o empresas creen que tienen mayor recorrido para rendibilizar al máximo esta revolución tecnológica? Bueno, a ver, primero de todo, aunque sea redundante, las grandes tecnológicas. Eh, Nvidia, no sé si han visto aquel chiste, aquella analogía en la cual salía durante la fiebre del oro, salían todos los mineros que iban a comprar palas y precisamente el que más dinero ganó durante la fiebre del oro fue el que vendía las palas. No sé si han visto este chiste, esta viñeta que ha salido en muchos sitios. Haciendo una analogía, en la actual situación, el único vendedor de palas que existe es Nvidia, ¿vale? Porque es el único a día de hoy que tiene un chip con la capacidad, pues, de desarrollar, pues, todo el tema de la inteligencia artificial. Y luego, por otro lado, tenemos tanto Microsoft con el Azure, Amazon con AWS, la propia Meta también con sus aplicaciones de inteligencia artificial, que entre todos tienen a todos los clientes activos en Internet del mundo y a todas las empresas. Una empresa corporativa, si no trabaja con Azure, trabaja con AWS o poco más, en líneas generales. Por tanto, la pala la vende Nvidia y las herramientas se las reparten entre las 7 magníficas. Por tanto, esas son las primeras. Pero luego hay una segunda derivada. Si las empresas al final no ganan dinero, pues dejarán de comprar palas para seguir buscando oro. ¿Vale? En el momento que en el río se acaba el oro, ya no hay nadie que vaya a comprar palas, evidentemente es necesario. Y aquí lo que creemos, o lo que vemos, es que ¿cómo van a ganar dinero las grandes empresas o las empresas en general? El mayor beneficio de la inteligencia artificial para las empresas va a ser para incrementar su productividad. Incrementar su productividad no nos referimos solo a sustituir puestos de trabajo por máquinas. Lo que pensamos principalmente es que gracias a la inteligencia artificial pueden conocer mejor a sus clientes y, lo más importante, adoptar su producción a la demanda. Hemos visto en los últimos años como en muchas compañías ha habido un empacho de inventarios brutal. Precisamente por ahí. Las compañías que más puedan invertir en inteligencia artificial a priori van a ser aquellas compañías más grandes que tengan más clientes y que puedan invertir más dinero en estas tecnologías. Y de esta manera tú adaptas tu producción a lo que quiere el cliente y minimizas al máximo pues, tus inventarios. Y esto realmente a nivel corporativo por donde va a ir un poco la inteligencia artificial, aparte del tema humano, etcétera, etcétera. Por tanto, va a estar repartido en todos los sectores. No es un tema exclusivamente de la tecnología, porque es que si fuera solo de la tecnología, significa que el resto de los sectores no ganan dinero con ella. Y si el resto de los sectores no ganan dinero con la inteligencia artificial en un plazo razonable de tiempo, pues obviamente dejarían de invertir en inteligencia artificial y las tecnológicas dejarían de ganar dinero. Es así de simple. ¿Vale? Por tanto, va a estar un tema, en principio, repartido y sobre todo, aquí sí que el tamaño importa. A más grande, más capacidad de invertir. Con lo cual, una compañía pequeña posiblemente no tenga la capacidad de invertir de una multinacional. Perfecto, Jordi. Muchas gracias. Vendría otra pregunta también para ti, Jordi. Es en relación a los sectores aeroespacial y de defensa. ¿Podríamos considerar que estos sectores serían más seguros tras la victoria de Trump? Bueno, a ver, muchos de estos sectores han tenido una revalorización bastante importante. En Europa tenemos en carteras Leonardo, una revalorización muy fuerte.
Estados Unidos tienes Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon, Amentum, etcétera, etcétera, que han tenido revalorizaciones importantes, ¿vale? Entonces, en principio, sí. Aquí solo hay un pequeño apunte que puede poner en peligro la inversión, que es el tema presupuestario. Es el peligro que tienen las empresas de defensa, sobre todo cuando hablamos principalmente de Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos y de Europa, que realmente el nivel de deuda de los países desarrollados haga pues que tengan que hacer reajustes en presupuesto y que al final, pues, si el gobierno americano, en vez de comprar a Lockheed Martin 100 aviones militares, pues que solo compre 20 o 50. Esta es, digamos, la parte más de riesgo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el sector. Sector aeroespacial, hay muchas empresas que mezclan un poco sector civil con sector militar. La que tenemos en cartera, Amentum, posiblemente una de las que se pueda beneficiar de una exploración espacial. La administración Trump ya han dicho, ¿no?, que quieren ir a Marte. Ya veremos si es simplemente fruto de la euforia o realmente ahí hay más cosas, ¿no? Pero evidentemente a priori sí que debería de ser un sector pues favorecido, aunque repito, ya ha tenido una revalorización importante. Perfecto. Y la última, de momento, la última del día de hoy, también relacionada con el recién electo presidente, o ya nombrado, es respecto a las energías limpias. Si deberían sufrir con esta nueva presidencia de Donald Trump. Bueno, es que yo creo que ya han sufrido. El señor Trump, una de las primeras cosas que ha hecho dentro de sus 200 órdenes ejecutivas, que por cierto en un solo día, en una sola tarde, ya firmó más órdenes ejecutivas que el señor Biden en todo su mandato. Eso no lo digo ni como algo positivo ni como negativo, ¿vale? Pero ha firmado más órdenes ejecutivas que todos los presidentes de Estados Unidos en sus mandatos. Pero precisamente una de las principales cosas es abrir vía libre pues para perforar. Y esto evidentemente pues favorece, digamos, la energía tradicional, por decirlo de alguna manera, respecto a las energías, digamos, alternativas, eólicas, etcétera, etcétera. Hemos visto fuertes caídas en bolsa durante estos días en Europa, por ejemplo, de Ørsted, que es una de las principales utilities europeas que está especializada en molinos de viento, etcétera, etcétera. Pues bueno, tiene asignados unos contratos en Estados Unidos que prácticamente la primera tarde han sido cancelados, ¿no? Por tanto, evidentemente, no es que puedan sufrir, es que ya están sufriendo. Perfecto, Jordi. Muchas gracias. Pues hasta aquí no habría más preguntas. Te doy la palabra a Ramón. Muy bien, pues estamos al final de esta sesión. Darles las gracias a todos por asistir a ella. Agradecer a Jordi Martret esta excelentísima presentación en la que nos ha dado los argumentos y los escenarios que pueden dominar los mercados en 2025. Nos ha dado montones de ideas y, en cualquier caso, nos da pistas de dónde poder seguir invirtiendo y dónde encontrar oportunidades. Pues agradecer a todos la asistencia y quedamos a su disposición. Muchas gracias a todos. En North Patrimonia hemos creado una nueva forma de entender el asesoramiento financiero. Global Care Advice. Analizamos el pasado y el presente para construir juntos tu futuro. Seleccionando las mejores inversiones para ti. Planificando la fiscalidad. Protegiéndote de la incertidumbre. Cuidando de tu patrimonio. Compartimos conocimiento para que conozcas el camino que vamos a recorrer juntos.
y dedicamos parte de nuestros recursos a mejorar el mundo que nos rodea, porque este es el mayor beneficio que podemos repartir. North Patrimonia. Global Care Advice.